Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a la presentación del documental La cuestión Elena de Ricardo Barbie. Yo soy Olivia Rodríguez, soy profesora de Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia y bueno, pues quería darles la bienvenida junto al resto de personas que componen la mesa, pues por haber respondido a esta actividad y también darles las gracias a los compañeros de la Facultad de Filología, que es nuestra anfitriona aquí. Yo les hablo pues también de parte del equipo de Canal, que aquí está mi compañera Carmen Benítez acompañándonos desde la Facultad de Geografía e Historia, y siendo una cuestión vinculada con los estudios clásicos, con la cultura clásica, con la recepción clásica en el mundo actual, pues nos parecía fundamental que las dos facultades que nos dedicamos a estas cuestiones pues uniéramos fuerzas para poder apoyar esta iniciativa y bueno, pues simplemente era esa el saludo que les quería dar. Y bueno, pues me acompañan en la mesa y ahora pues ellos también les saludarán brevemente. Francisco Javier González Ponce, que es profesor, es catedrático de Filología Clásica de griego en esta facultad. Rocío Rojas Marcos, que también forma parte del equipo de gestión académica de esta Facultad de Filología y sobre todo es responsable del programa de actividades culturales en el que se enmarca la actividad que tenemos hoy y que, bueno, que les agradezco a ella y a Nacho Guijarro, a Ignacio Guijarro, el haber recibido nuestra propuesta de una manera tan calurosa y tan afectuosa y haberla puesto en pie. Y también nos acompaña Antonio Chávez, que también es filólogo clásico, pero que tiene también hoy un 2x1 porque es vicedecano en la Facultad de Filología, de Comunicación y también de Infraestructuras, y entonces bueno, pues también nos va a dar la bienvenida. Y aquí a mi derecha pues Ricardo Barbie, el director del documental, y que, como han visto ustedes en el programa, pues primero vamos a poder ver el documental y después vamos a tener la enorme suerte y oportunidad de conversar con ellos y también con algunos de los protagonistas del documental, con el profesor José Barrientos y también con la escritora que nos acompaña, con Irene Reyes Noguerol, que están aquí presentes con nosotros y que luego ya subirán a la mesa y podremos charlar un poco todo sobre esta experiencia y este recorrido y este camino que ha sido el documental de Ricardo Barbie. Nada, gracias y... Gracias, Oliva. Bueno, mi cometido como anfitrión me va a permitir ser breve. Empiezo por lo que hay que empezar, que es expresarle a todos ustedes la bienvenida, la cordial bienvenida en nombre del decano de nuestra facultad. Es un placer poder congregar a un público interesado en un tema quizá o aparentemente no de actualidad, pero para un filólogo clásico, que es mi segundo ser aquí en la mesa, supone una alegría. Debo agradecer al público asistente, el que haya venido, al aula de cultura de la Facultad de Filología y sobre todo y especialmente a la profesora Oliva Rodríguez la iniciativa de celebrar este acto y, por supuesto, le doy una especial bienvenida, muy cordial, a Ricardo, cuyo documental pues, espero que disfrutemos en breve y no lo distraigo del cometido. Bueno, yo simplemente me uno a todos los agradecimientos por estar aquí y de parte de mi compañero, el profesor Nacho Guijarro, con quien organizo las actividades culturales de esta Facultad de Filología, agradezco a la profesora Oliva Rodríguez la oportunidad de tener esta actividad conjunta, cosa que me parece un proyecto muy bonito, que empecemos a colaborar mucho más asiduamente en este tipo de actividades, porque además estamos viendo que tenemos un público muy agradecido. Cuando las cosas se hacen y se juntan fuerza, las cosas funcionan muy bien. Así que simplemente gracias a todos por venir. Espero que nos sigamos viendo todas las semanas. Tenemos actividades en la Facultad de Filología a las que estáis, por supuesto, invitados y vamos a disfrutar del documental de Ricardo, que para eso hemos venido. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo, buenas tardes a todos, bienvenidos.
Yo, igual que mis compañeros que me han precedido en el turno de la palabra, no tengo más que agradecer a la organización que haya contado conmigo en la idea de que yo, desde mi humildad, pueda aportar algo a este evento, y si es así, pues encantado de estar con vosotros esta tarde, de poder compartir, disfrutar de este vídeo que yo ya conozco y valorar justamente lo que hacen las instituciones y los medios de comunicación en los momentos concretos, ¿no? Porque me parece que ya es un signo el hecho de que un medio de comunicación del nivel y de la importancia de Canal Sur se interese por estos contenidos. Esto es algo que debe de llamarnos la atención, y que ratifica eso que tantas y tantas veces decimos, de que no se puede dejar de tener interés por el mundo clásico. En este mundo tan tecnócrata, tan robotizado, hay algo que no se ha perdido, que es aquello que decía Tucídides, la esencia de la condición humana, que explica tantas y tantas cosas en el devenir histórico. Y como, por suerte o por desgracia, la condición humana desde la antigüedad hasta hoy no ha cambiado tanto, pues yo creo que podemos seguir aprendiendo lecciones de los antiguos. Entonces, no nos concita esta tarde aquí otro deseo que seguir aprendiendo de ellos, porque además es muy necesario. Yo creo que los estudios clásicos no se hacen por afición, sino se hace por necesidad, y mucho más en los tiempos en los que vivimos. Así es que disfrutemos todos de compartir esta necesidad urgente e imperiosa que tenemos, y disfrutemos de este vídeo. Y nada, pues muchas gracias por venir y enhorabuena a todos por estar aquí. Y bueno, yo simplemente quería daros las gracias a todos por venir, y por supuesto dar las gracias tanto a Oliva, que fuiste también de las primeras personas que se interesó y que apoyó el proyecto. De hecho, una de las partes del documental es gracias a ella, que me dijiste, tienes que contar con Emilio, y a partir de ahí lo fuimos hilando. Y por supuesto a las facultades de Geografía, Historia y de Filología, que son las que nos permiten estar hoy aquí, pudiendo difundir este documental, y bueno, personalizando más en Antonio, en Rocío, en Paco y en Carmen, que nos abren su casa para poder poner este documental. Y bueno, no quiero extenderme más, simplemente espero que lo disfrutéis. Deciros que la cuestión Elena viene a plantear un poco una pregunta, ¿no? Por eso es la cuestión de qué es lo que hacemos con estos valores del mundo griego, cómo se pueden emplear al día de hoy. Y en el fondo, bueno, en el mundo clásico prácticamente todo, o gran parte del conocimiento se basaba en el diálogo. Entonces la idea es abrir una propuesta con este documental para que luego podamos tener una reflexión en diálogo, sobre todo teniendo la suerte de que nos acompañe Pepe Barriento, que participa en el documental, y Irene Reyes Noguerol, que también participa. Y bueno, junto conmigo está también Jesús Calderón, el responsable de la música del documental, o Nacho, que es quien hizo las imágenes aéreas. Si tenéis cualquier cosa que podamos comentar o que podamos hablar, pues será genial compartirlo después. Así que nada, muchas gracias por venir. Me va a tocar a mí hacer de maestro de ceremonia. Es oficio en el que no estoy muy ducho, así que pido de antemano que sepan pasar cualquier desliz que pueda. Voy a iniciar yo muy humildemente con mi impresión el debate. Yo profeso humildemente como filólogo y tengo mi percepción del mundo clásico, que es una percepción parcial, limitada y de filólogo, con todos los defectos que pueda tener. Muchas veces reflexiono sobre en qué consiste mi labor. Y la quiero definir como el intento frustrado cotidianamente de recuperar infinidad de matices que se escapan y se disfrazan y que pertenecen a un mundo que en realidad a mí me resulta muy extraño, muy lejano y muy ajeno. Y me corrijo, y en lugar de decir un mundo, digo mejor mundos. El de la antigüedad, la realidad de la antigüedad es compleja, es variada, es dinámica. Y los matices son múltiples. Lo que le da unidad a esa realidad que vemos como algo coherente es la tradición. Para un filólogo, sobre todo para el que trabaja con los textos, esto es fundamental. Y esa tradición consiste en una incesante labor de reinterpretación, de resignificación de lo que se entiende
en los textos, fundamentalmente, insisto en que estoy hablando como filólogo, originales. Es una actividad incesante que en la historia de la humanidad ha tenido picos evidentes del que todo el mundo es consciente. Tengo la impresión, viendo el documental, que lo que vemos es ese fenómeno reproducido en el momento actual. Es decir, la visión que se tiene del mundo clásico, como se ha definido varias veces en el documental, consiste muchas veces en una reinterpretación. Y la reinterpretación está siempre condicionada y determinada por la realidad del momento, por la actualidad. Y aquí vemos, sobre todo en el planteamiento, que es la respuesta a un desafío, un reflejo, creo yo, de lo que vivimos todos los que nos interesamos por el mundo clásico y por la tradición que reinterpreta el mundo clásico y que llamamos humanismo. Esa es mi percepción, insisto, muy humilde y filológica del fondo, ¿no?, de lo que hemos visto en la filmación. Quiero felicitar al autor, felicitar a los participantes. Tenemos a dos protagonistas, evidente. Falta Emilio Flor, ¿no?, al que le mandamos un cariñoso saludo en nombre de todos. Y también faltan los chavales, que se me permita el término, que despiertan gran simpatía en el sentido más clásico. Bueno, y sin más, pues paso la palabra a quien quiera iniciar el debate. No sé, que va a ser sí, el autor del documental. Salvo que Paco quiera comentar algo, ¿no? Porque... Bueno, pues no añadir mucho a lo que ya Antonio ha destacado, ¿no? Es cierto que cuando lo miramos desde miles de años después, ¿no?, la perspectiva a veces nos puede traicionar, ¿no? Nosotros, además, que somos filólogos y tenemos pues, la manía de los filólogos, que es la acribia por el texto, el amor por los textos, tenemos siempre ese desagrado interior de no contar con todos los datos, ¿no? Porque contamos de la literatura griega, lo que conservamos es poco más del 15 o del 18 o 20%. Imaginaos qué es lo que no conocemos de todo eso. Y lo que conocemos, eso nos ha venido además reinterpretado por una tradición, como dice Antonio, ¿no? Eso es una limitación y en el fondo un condicionante. Pero es cierto que por encima de esos problemas que son evidentes y que la filología y la historia no puede resolver en plenitud, también es verdad que es cierto algo que se ha dicho en el vídeo y que hay que poner en valor y que hay que destacar, ¿no?, que es la valentía de ser hombres y mujeres, ¿no?, la valentía de la persona humana. Eso es una constante en la historia del hombre, en la historia del hombre y de la mujer, del ser humano. Y eso, ese sentido de valentía y de rebeldía está muy claro en lo que hemos visto. Y estaba ya, como no podía ser de otra manera en la antigüedad, muy bien representado en muchas manifestaciones, pero también en la literatura, en el teatro muy concretamente, ese sentido del héroe, que conviene hacerlo muy nuestro, porque las condiciones no han cambiado mucho, siguen siendo las mismas, los retos siguen siendo prácticamente iguales y las respuestas también variarán poco. Entonces es muy, muy recomendable, muy didáctico seguir incorporando elementos que siempre han sido nuestros, porque esto que estamos poniendo de manifiesto aquí, bueno, pues forma parte de nuestra cultura y de nuestra civilización, el alimento, el vino, las creencias, la interpretación, la mitología. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de los primeros años del entonces bachillerato BUP, si os acordáis los mayores que estáis aquí, recuerdo que había una compañera, amiga mía, que estudiábamos historia, cuando estudiaba le dijo a la profesora, pero bueno, vamos a ver, usted me quiere ser clara, ¿los dioses griegos existieron o no existieron? ¿No? Entonces, eso es algo que también aquí se ha puesto un poco de manifiesto, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandezas, ¿verdad? Dentro de lo que conocemos, que es limitado, es una de las grandezas de esa tradición que nos ha llegado, ¿no? Esa capacidad que tenía el hombre antiguo, el hombre greco-romano,
de retar a la historia, al entorno y buscar soluciones, ¿no? E interpretar ese lenguaje simbólico universal que es tan vigente y que nunca va a pasar, ¿no? Y bueno, en este sentido, a nosotros los filólogos nos queda quizás la parte más fea, ¿no? Que es como la de la restauración de un cuadro, ¿no? Nosotros, además, Antonio y yo nos dedicamos muchísimo al rescate de las obras perdidas. Hacemos arqueología, pero arqueología en la literatura, que es también un campo de trabajo apasionante. No solamente se trabaja con piedras, sino que trabaja con trozos de textos y sobre todo con citas indirectas de muchos de esos textos que han engrosado la oscuridad hoy día de la literatura fundamentalmente griega, pero también latina, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues es un reto apasionante también descubrir un día cualquiera que hay un fragmento nuevo y que nos habla, por muy nuevo que sea, nos habla de una inquietud que es muy antigua, que es la inquietud de siempre, que es el reto de la vida, la respuesta ante los grandes problemas de la humanidad, ante los grandes ante el gran desconocimiento, y eso pues, es muy bonito. Y es muy bonito, a mí me ha gustado mucho inculcar eso a los jóvenes desde los primeros años de la enseñanza, ¿eh? Y nada, pues agradecer el que me hayáis invitado aquí, haber compartido este vídeo, que yo lo visualicé hace unos días ya, y animaros a que sigáis trabajando. Y por favor, paso la palabra ahora a los verdaderos protagonistas, que sois vosotros. Bueno, yo simplemente quería comentar que bueno, este trabajo surge un poco con la idea de abrir una puerta, ¿no? De plantear unas ideas que están ahí, que están en el ambiente, y que gente como Irene o como Pepe creo que las manifiestan muy bien. Y si os fijáis, las 4 historias tienen en común eso, ¿no? Que son gente, en el caso de Irene, con una muy buena metáfora desde el mundo actual, nos remite a la mitología, en el caso de Homero y otros dioses, de su libro. En el caso de Pepe Barrientos, pues también habla con gente que probablemente quizás no haya tocado la filosofía en su vida y le abre una puerta a ver la vida de otra manera. Y en el caso de Emilio Flor, es muy evidente, ¿no? Con chavales jóvenes y demás con los que empieza a trabajar con el teatro, y no solo con teatro. O en el caso de Manuel, pues bueno, a través de la gastronomía es otra forma de enseñar arqueología. Y entonces, salvo que Pepe o Irene quieran comentar algo, yo creo que la ocasión es también ahora abrir la puerta por si alguien quiere comentar algo y podemos charlar. Para mí sería lo ideal. No sé si estáis de acuerdo o... Pues genial. Pues si hay algún valiente con la valentía que ha comentado Paco. Bueno, venga, yo voy a hablar algo. Pues, hombre, yo lo que he visto es que el doctorado, sobre todo, para mí, es que, verá, hablar del mundo clásico, pero sobre todo hablar de lo que es la libertad y de cómo ese concepto se ha perdido al final de los tiempos, ¿no? En los tiempos en los que estamos, ¿no? O sea, cómo realmente intentar cambiar o tener otra visión de la vida, el irnos a lo clásico como un acto de rebeldía, puesto que, digamos, hay un origen ahí y unas ideas muy distintas o un concepto de la vida muy distinto al que tenemos hoy en día. Y los que vemos que la vida hoy en día un poco nos aprisiona, nos hace prisioneros de, no sé, de lo que es toda la estructura social que hay. El primero es seguir al origen, como decía, ¿no? Y ver otro mundo o otra forma de ver la vida que ya de por sí ya es un primer contraste con respecto a todas las formas o puntos de vista que se puede tener de la realidad para intentar ir contra ellos. Claro, hoy en día está la cosa muy mal, vamos, los que nos sentimos libres desde luego, aunque hayamos salido del laberinto o no nos sintamos un minotauro dentro de un laberinto, sí que vemos un laberinto externo un poquito brutal y bastante bestial. Entonces es un poco... Es lo que yo veo, vamos, yo sobre todo creo que el tema principal del documento es la libertad y el concepto de libertad, es un poco lo que he visto yo. No sé si estáis de acuerdo. No sé si Pepe quizás quieras comentar algo o que tú trata más... Bueno, en primer lugar me alegro mucho de ver a mucha gente que conozco por aquí y de estar en filología, que es esa carrera a la que los filósofos cuando nos preguntan ¿y qué quieres hacer, hijo? Y tú dices filosofía y te dice tu madre que anda por allí ¿filología? No, mamá, filosofía. Supongo que al filólogo os pasará lo mismo, pero con filosofía. Bueno, pues exactamente. Compartimos ahí sufrimiento. El tema de la libertad, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que el gran problema que hay hoy con la libertad es que hay mucha gente que se cree libre y no es libre. Y yo creo que ese es el dilema. Es decir, que a veces no hay contra quién luchar. Entonces, en muchas ocasiones a mí me pasa con mis alumnos que yo les planteo, algunos de ellos están por aquí, algunas de ellas están por aquí, y les planteo, bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer ante esto? ¿Qué podemos hacer con las redes sociales?
y me dicen, Pepe, es que el dilema que yo me planteo es que no se puede hacer nada. Es que tienes que seguir dentro de las redes sociales. Les planteas, bueno, ¿estáis oprimidos? Sí, estamos oprimidos, no tenemos libertad. ¿Pero qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Y a mí lo que me inquieta no es la falta de libertad, sino la falta de espíritu para creer que se puede salir de eso. Y yo siempre les planteo que, bueno, yo soy profesor de universidad aquí, profesor titular, no aquí, sino en filosofía. Y yo me acuerdo que a mí siempre me planteaban, bueno, si tú no tienes a un padre que es profesor de universidad ni nada, es como casi imposible ser profesor de universidad. Yo siempre digo, bueno, pues aquí estoy, no es que todo el mundo vaya a conseguir, no seguimos esos eslóganes de quien quiere algo lo puede conseguir. Pero desde luego lo que sí podemos hacer es luchar por esa posibilidad. Y en ese sentido, yo no creo que tengamos más ni menos libertad que antes. Bueno, no sé con respecto a otras épocas, pero lo que sí tengo muy claro es que la libertad es una construcción y que se construye cada uno de los días que estamos aquí. O sea, se construye no mañana, no pasado mañana, sino que se construye hoy, ahora, y dentro de 1 hora, y dentro de 2 horas, y dentro de 3 horas, y eso es lo que nos va a definir inclusive como personas. Tenemos 2 opciones. O adquirimos el rostro del monstruo, y el monstruo es no somos nadie, o sea, no tengo un rostro. ¿Por qué? Porque al final no soy yo, no decido yo por mí, sino que decide el Corte Inglés o decide quien quiera decidir, los medios de comunicación, aunque aquí tenemos a Canal Sur, en fin, pero deciden otra serie de cuestiones, o lo decido yo. Y yo decido quién quiero ser. No necesariamente en contra de otros sujetos, puedo hacerlo en comunidad, pero decidiendo por mí mismo qué es lo que quiero hacer. Yo creo que el gran drama de hoy no es la falta de libertad, sino inclusive que en muchas ocasiones nos creemos más libres de lo que somos y precisamente por eso a veces no luchamos. O luchamos de una forma equivocada sobre qué es la libertad. Porque la libertad no es, y acabo que si no doy aquí una ponencia, porque la libertad no es decidir si voy a ver esta noche una serie de televisión u otra, si esta noche voy a elegir ver El Hormiguero o Broncano. La libertad es algo que va mucho más allá y la libertad es algo que me construye. Pero en muchas ocasiones estamos reduciendo, ¿no?, ese concepto de libertad y probablemente ahí tenemos mucho, yo qué sé, mucho que hacer, ¿no?, cada uno de nosotros. Y bueno, en filología supongo que también, pero en filosofía, aquí que estamos unos cuantos filósofos, pues lo intentamos hacer y sobre todo en aquellos contextos en donde muchas veces la filosofía no llega, que son como son prisiones, es el proyecto de las 3.000 viviendas. Aquí hay 2 alumnos míos, Nerea y Nacho, que hicimos un proyecto en el Polígono Sur, y yo creo que ahí es donde realmente hace falta la libertad, ¿no? Gente que se creen que son libres, pero no son libres. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos trabajo. La gente de humanidades, ¿no?, por aunar aquí un poco la cuestión, es darnos rostro, y es conocer cuál es nuestro rostro y hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Y en ese sentido, bueno, pues tanto en filosofía aplicada, filosofía con niños, intentamos hacerlo y me uno también a Irene, ¿no? Cuando ella lo que intenta es a través de los mitos, yo no diría darnos rostros, pero sí recuperar un rostro que ya teníamos. Y ahí es donde es ponerle palabra a lo que somos. Y precisamente para hacer algo lo primero que tenemos que hacer es poner un nombre, ¿no?, poner palabras. Y si partimos, no sé si de lo original, pero sí de lo originario, ¿no? Lo original tiene 2 palabras, una es cronológica, pero también es lo que auténticamente somos. Claro, ganarnos la libertad es ganarnos también nuestra propia autenticidad. ¿Quién quiero ser yo? ¿Quién puedo llegar a ser yo? Y para eso pues necesitamos, como decía, ¿no?, el trabajo con la libertad, el trabajo con la razón, con el logos, y en gran medida pues Grecia nos da mucho de eso. Que tú quieras. Gracias. ¿Está entendido? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Siento la voz que me están escuchando ahora. Me han escuchado la voz finita allí. Ahora estoy muy ronca porque tuve un resfriado la semana pasada horroroso. Me parezco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero bueno, soy la misma persona todavía, que es lo importante. Muchas gracias también a Ricardo por habernos permitido esta oportunidad maravillosa de formar parte de este documental, donde yo creo que se han defendido valores muy importantes además, ¿no? Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de la falta de libertad o de la falsa libertad también, haciendo esta comparación que sentimos que tenemos actualmente. Pienso que está muy vinculado, como decía, con todo lo que hemos estado comentando aquí, ¿no? Se han defendido, por ejemplo, muchos valores del mundo clásico que para mí tenían una visión quizás mucho más sabia de todo aquello que les rodeaba de la que nosotros tenemos hoy en día.
Aquí se ha hablado de las virtudes del diálogo, que es algo que no tenemos ya tan presente en la actualidad, donde entendemos el diálogo como un debate para derrotar al otro en lugar de en un intercambio, como se entendía, por ejemplo, en el diálogo platónico, para aprender desde las diferentes perspectivas. Se ha hablado también de la templanza, de la serenidad, del estoicismo, por ejemplo, con el proyecto en las prisiones, pero también cuando aparece ese momento tan tierno donde los alumnos se enteran del grupo de teatro, cuando se enteran de que no van a poder participar en este concurso. Es decir, valores que creo que están muy alejados de lo que actualmente se está defendiendo, pero que sin embargo pienso que tienen una importancia fundamental. Entonces me uno también a la opinión de Pepe cuando estaba comentando, cuando por aquí habían dicho también que es curioso cómo para nosotros actualmente la rebeldía, por lo menos lo que hemos estado defendiendo antes en el documental, está mucho más relacionada con la época grecolatina, ¿no? Es verdad que es algo curioso, cómo en lugar de centrarnos en los valores contemporáneos que nosotros tenemos, hemos decidido volver los ojos atrás. ¿Por qué esta decisión? Yo, por ejemplo, que aparte de dedicarme a la escritura, me dedico también a... Bueno, soy profesora de lengua y literatura en eso y en bachillerato. Siento esto de una manera muy particular, ¿no? Porque uno comprueba cómo los adolescentes, que es el público al final al que yo me enfrento día a día, tienen una visión del mundo muy sesgada, muy determinada por los medios de comunicación, por las redes, por todos los poderes que están por encima de ellos de una manera o de otra y que están limitándolos, ¿no? Limitándolos en el sentido, y creo que esto no solamente podemos aplicarlo a la adolescencia, sino también a muchos otros grupos de población, de que están orientando la opinión, de que están eliminando esa capacidad del pensamiento crítico, de la reflexión, del intercambio enriquecedor con los otros. Los radicalismos, por ejemplo, están mucho más presentes hoy en día que lo que se defendía realmente en la antigüedad clásica, donde, como decía antes, la mesura, la templanza, la serenidad, el estoicismo eran valores esenciales. Entonces, lo que, por ejemplo, en mi caso intento con la literatura, llevado también a las aulas de secundaria, ya que tengo las dos caras de este mismo trabajo, al final, que es la pasión por el mundo clásico y por la escritura, en concreto la literatura, lo que intento siempre es que ellos entiendan que en los textos griegos, en los textos romanos, no solamente tenemos un compendio cultural que haya quedado ahí, porque para mí la literatura no es un oficio necrófilo, por decirlo así, sino que la literatura y su estudio es algo vivo, es algo que evoluciona, que nos hace replantearnos una y otra vez quiénes somos, qué es lo que queremos, de dónde venimos, cuál es ese legado que nos ha sido otorgado durante este paso de tantísimos siglos y cómo debemos responder a ello actualmente. Entonces, creo que todo ello puede verse muy bien, por ejemplo, en los mitos clásicos que yo comentaba antes en el documental, ¿no? Mitos que muchas veces pues, se les presentan a los alumnos, que originalmente quizás no conocen, pero a través de los cuales ellos pueden reflexionar. Reflexionar, por ejemplo, y enlazando con la pregunta que se había hecho, sobre esas cárceles que a veces vemos, a veces no vemos, a veces tienen muros físicos, a veces las limitaciones son simbólicas, pero donde siempre tenemos que intentar encontrar ese rostro que estabas comentando antes, ¿no? A pesar de que esos muros parezca que nos están encadenando o que nos están enclaustrando, creo que siempre, y sobre todo a través del estudio del mundo clásico, uno puede encontrar, no digo ya una puerta o una ventana, pero sí una rendija, una hendidura, un resquicio a través del cual volver a conectar otra vez con los valores de la reflexión, del estudio, del pensamiento crítico, de la pausa. En un mundo donde estamos cada vez más acelerados, donde todo va tan rápido, es necesario sentarse, porque es la pausa que requieren los estudios humanísticos, ¿no? Y creo que gracias a eso, si intentamos inculcar precisamente estos valores, no solamente a los adolescentes, sino también a los jóvenes en general y a todos los grupos de población, quizás sí que podamos encontrar ese rostro que en principio hemos perdido o del que no estamos muy seguros de si está todavía allí o no. Sí, por responderte, bueno, turno de palabra, está esta chica, luego aquí hay un chico y luego por allí. El señor de arriba que también. Sí, por eso, pero yo más o menos tenía oteado por el orden, y vamos así. Y bueno, por responderte, simplemente comentarte que el documental nace un poco de una idea de ver un poco lo que tú dices, decir, oye, estamos yendo hacia un rumbo que no veo muy claro si esto nos beneficia, si esto nos perjudica, hacia dónde nos lleva esto. Y al final yo creo que cuando tú empiezas a rascar un poco en este tipo de cuestiones,
de una manera o de otra, todo te acaba llevando al mundo clásico. O sea, y te acaba llevando al sentido crítico, a la idea de preguntarte qué es esa idea de libertad, incluso a un sentido de belleza o de virtud, ¿no? Virtud en el sentido que puede interpretar Aristóteles sobre lo que puede ser bueno y lo que puede ser posible. Y quizá todos esos valores ahora mismo no están muy en boga, pero no están en boga quizá porque se solapan con otras cosas. Porque a la vista está de que hay gente que trabaja esos valores y le saca un beneficio. Y después una cosa que me parece muy bonita del documental, que no fue hecha posta, pero se fue viendo que todas las personas que trabajan en el documental son todos andaluces, y son andaluces que a través de estas ideas y a través de este trabajo están llegando muy lejos. El caso de Pepe está recorriendo medio mundo, el caso de Irene pues cada vez más conocida también, Emilio hace la gira por toda España, también ha estado en Grecia o en Roma, y Manolo está vendiendo vinos por todas partes. ¿Sabes? Entonces tú dices, bueno, incluso ya si nos ponemos a pensar con ideas de efectividad, de productividad, ostras, igual estamos volviendo la vista hacia una serie de ideas y una serie de cosas que no son tan buenas como nos quieren hacer vender. Y hace 2000 años, o un poquito más, hubo gente que planteó cosas que a día de hoy siguen siendo totalmente válidas. Y era un poco la idea del documental a la hora de enfocarlo. Bueno, y discúlpame, tenías tú una pregunta, ¿verdad? No, yo quiero usar la palabra que aprendí, la de rivalidad, y creo que este ejercicio, bueno, como filóloga y filósofa no sé cómo voy a hablar, pero este ejercicio de rivalidad ha sido muy importante y se ve muy claro en el documental porque es como un conjunto, una sinfonía, incluso ese beber de ciencias vivas, que creo que una de las trampas de este sistema es pensar que la filosofía o que la filología o que la arqueología, casi todo lo que termina en humanidad o lo que empieza con humanidad está muerto, ¿no? Y ver en este documental la vida de la que se van nutriendo los jóvenes, estas personas privadas de la libertad o estas personas que conocemos hoy a Irene, nos encontramos con que son disciplinas que no solamente están en los libros, están en la biblioteca o están en la universidad, que también es un espacio que a veces limita el conocimiento y esa posibilidad de verlo hacia afuera. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso que también esté relacionado con Colombia, con Andalucía, con la filología y con la filosofía, que son cosas que no pueden estar muertas, que necesitan hoy más que nunca ese río, esa vida y esa vitalidad que nos hace necesitarlas más que al aire. Gracias. Sí, perdón por la ayudada. Hay una reflexión en el documental que para mí es muy importante, es cuando se comenta el cambio del sentido del tiempo cuantitativo. Se ha cambiado el tiempo cuantitativo por el cuantitativo. Creo que es muy importante esa pérdida del tiempo cuantitativo y el tiempo cualitativo. Nos ha dejado de extrañarnos o de sentir vivencia y reunión en comunidades, que hoy no será por el dedicarnos al tiempo cuantitativo. Creo que es un gran problema que tenemos en el mundo actual. ¿Cómo se podría revertir ese tipo de problemas o ese problema? No sé si habéis comprendido la pregunta que lanzaba. Le corresponde al filósofo. Me voy a hacer trabajo hoy aquí, vaya por Dios. En fin. A ver, en primer lugar, en relación a Colombia, nosotros estamos trabajando en Colombia, Argentina, México, aquí en España, obviamente, y Brasil. Pero sí es verdad que también tenemos peticiones por Turquía, Croacia. Ese vídeo, esa salida que aparecía por ahí, me voy a Croacia, voy a desvelar aquí que era un poco falso, pero vamos, me iba a la semana siguiente, o sea que más o menos. Y el coche no es mío, es del padre de... En fin, bueno. No tengo esa marca, en fin, bueno. Pero la cuestión es verdad que estamos trabajando por allí y además, ahora mientras estaba el documental, nosotros estamos trabajando, Victoria Sarmiento, que es la profesora que sale de allí de Colombia, que viene en mayo, viene en un mes para acá, está dirigiendo toda la política del INPEC, del Instituto de... Instituto Nacionales
Penitenciario y carcelario. Eso. Bueno, lo que serían aquí instituciones penitenciarias, y lo está haciendo ahora ella directo, y curiosamente nos encontramos eso, que en muchas ocasiones empezamos a trabajar con una prisión, como pasó en Brasil, y a los 4 meses 9 prisiones con 9.000 personas privadas de libertad querían que trabajásemos con ellos. ¿Por qué? Porque hay algo que efectivamente en relación con la segunda pregunta nos está faltando, que es precisamente el tiempo. Curiosamente, en un momento donde se supone que vamos a tener todo el tiempo del mundo, nadie tiene tiempo. O sea, yo me acuerdo cuando era más pequeño que teníamos tiempo para perder el tiempo. Ahora mismo intentamos tener una reunión con cualquier persona y todo el mundo, no algunos, todo el mundo está tirando de agenda porque no tenemos tiempo, pero no porque estemos trabajando, que aquí hay muchas personas de cierta edad que estáis en una situación de felicidad que yo todavía no tengo porque no estoy jubilado, y yo le doy clase en el aula de la experiencia, pero es que en el aula de la experiencia tampoco, aunque uno esté jubilado, no tiene tiempo. O sea, es muy llamativo eso de no tengo tiempo. Y yo siempre le digo a mis alumnos que para ganarse la vida nos han dicho que tenemos que trabajar, ¿vale? Pero que lo que yo descubro es que para ganarse la vida muchas veces lo que hay que hacer es perder el tiempo. ¿Y qué significa perder el tiempo? Y aquí irían algunas de mis respuestas. Perder el tiempo es lo que pensamos de perder el tiempo. Quedar a tomar un café, irnos a la playa una tarde aunque no esté programada, hacer algo que realmente no tiene un rendimiento, una capitalización del tiempo. Uno de los grandes problemas que creo que tenemos es que se ha capitalizado el tiempo. O sea, el tiempo es oro. Eso que nos decían hace unos años y que no nos terminábamos de creer, hoy nos lo creemos todo el mundo. Yo es que no puedo perder el tiempo viniendo a una conferencia donde además no me van a dar créditos, porque a lo mejor si me dan créditos en la Facultad de Filología, bueno, por lo menos me dan créditos y me quito una asignatura. Pero hoy eso de perder el tiempo como que es imposible, o sea, no podemos hacerlo. E inclusive cuando llega un fin de semana, yo me voy a una exposición determinada de un museo, pero siempre buscando también la utilidad, a ver para qué puedo utilizar yo esto dentro de mi propia existencia. Vamos, que a mí yo soy una víctima de esa situación. Yo también, cuando era pequeño, estaba pensando, estoy viendo la tele, pero al mismo tiempo voy a hacer los ejercicios y así aprovecho el tiempo. ¿Vale? Y yo ya tengo una determinada edad. Yo creo que nuestros alumnos han vivido esto el doble o el triple. Y de hecho, una de las grandes cuestiones que yo voy viendo en nuestra sociedad, y no solo en nuestros alumnos, es la angustia del tiempo. La falta, como decía antes Irene también, ¿no? de esa falta de saborear la existencia, de la belleza de la existencia. Y por ahí vendría otra solución. Vamos a aprender también a saborear, a disfrutar la vida, esa etimología que no sé si es real, en donde se vincula la sabiduría con el saborear la propia existencia, es algo que nosotros también en los talleres de Boecio, hay un taller que es de prosoqué, lo intentamos hacer. Vamos a intentar desarrollar las capacidades estéticas para, normalmente dicen, para disfrutar de una obra de arte pictórica. Pero efectivamente también está la capacidad, que Irene lo expone, que mis compañeros aquí de profesión pues también lo exponen, de el disfrute por la propia obra de arte. O sea, lee un libro aunque no implique ningún tipo de satisfacción. Pero curiosamente, aunque yo no busco ningún tipo de rentabilidad, cuando hago eso, me estoy construyendo como persona. Es cuando yo soy más persona, es cuando yo tengo menos vacío. Nosotros, aparte de talleres, trabajamos en consultas filosóficas, no psicológicas, porque nos damos en muchas ocasiones cuenta de que precisamente lo que la gente siente es, nunca mejor dicho, un vacío. ¿Y vacío de qué? Pues vacío porque lo que están haciendo es simplemente todo en función de dinero, en fin, de conseguir una finalidad. Yo solo les pregunto a ustedes, os pregunto a vosotros, qué es lo que nos pasa cuando tenemos mucho dinero, nos hemos dedicado única y exclusivamente a ganar dinero, pero llega un momento en donde la persona tiene una crisis existencial y normalmente acaba en un psicólogo. La pregunta es, ¿por qué has acabado en el psicólogo? Porque mi vida, decimos, está vacía. ¿Y vacía de qué? Vacía de eso que nos han dicho que no la tenemos que llenar. O sea, como decía por ahí, no sé quién, pero decía, soy tan pobre, que lo único que tengo es dinero en mi vida. Y yo creo que eso es una llamada de atención muy fuerte. O sea, la gente que tienen. A ver, obviamente hay que ganarse la vida, pero pensemos qué queremos ser en nuestra propia existencia. ¿Qué queremos ser? Perdón, ¿qué queremos ser de alguna forma? Y ahí corrientes como el existencialismo, mis compañeros psicólogos, filósofos lo conocen muy bien, tienen mucho que decir, y tienen mucho que decir con respecto a mitos clásicos. El mito de Sísifo.
Hay un autor, Albert Camus, que precisamente hablaba sobre el mito de Sísifo, ese sujeto que hace, y llega un día, creo que todos hemos tenido, muchos de nosotros hemos tenido esa sensación, hacemos, y un día decimos, ¿para qué? Ah, para ganar dinero. Sí, pero es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Y la propia filosofía nos ayuda a encontrar un sentido y a romper eso. Y yo creo que, respondiéndote, de lo que se trata es de perder el tiempo. Pues hablando de tiempo, Javier. Sí. No, yo iba a añadir algo desde el punto de vista filológico al filosófico. Vamos, en realidad una tontería, es lo mismo lo que voy a decir. Pero hoy, que creo que hoy era el día que se celebraban los 600 años de la llegada a España del pueblo gitano, no sé si era hoy, me parece. Los gitanos tienen un dicho muy sabio que dice que Dios te maldiga en dinero, dicen ellos, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces, en el fondo, fijaos, yo creo que ya somos todos muy mayores y sabemos el problema dónde está realmente. Porque lo que sacia no es la suma ni lo que perjudica es la resta. Lo que sacia son las esencias. Esa capacidad de degustar momentos infinitos. Esa sensación de que tenemos de que a veces el tiempo es como si no pasara, el tiempo queda diluido, eso es lo que nos hace reconciliarnos con nuestra propia naturaleza, que es la persona humana. Imaginaos por un momento lo que sería eso que dicen, oye, ¿qué pasaría si todos nos pusiéramos a saltar al mismo tiempo en el mundo? ¿Cambiaríamos de rumbo la bola terrestre? Bueno, ¿y qué pasaría si todos nos diera 5 minutos por sentirnos personas en el mundo? Habría un cataclismo mucho peor que lo de los aranceles, mucho peor. Un cataclismo absoluto. Lo que pasa es que hay, evidentemente, tendencias muy fuertes para que no sea así. Para engañarnos un poco, de decir, no, tú no... yo tengo muchas veces la sensación de que la persona humana es como el juguete del Día de Reyes, que hay una cantidad enorme de juguetes, se abren todos y hay uno que el libro se tira y se pierde. Y ese nunca sabemos cómo funciona realmente. Hay 10 botones y a veces le damos y a veces hace cosas y le damos al siguiente botón y hace lo que no queremos, ¿no? Bueno, pues tenemos que profundizar en el libro del manual de instrucciones, ¿no? Que cada uno ponga el que crea que debe de ser. Pero hay puntos de encuentro evidentes, y es aquello que nos sacia, y nos sacian las esencias. Y las esencias, por mucho que a algunos les duela, nos unen muchísimo unos a otros, porque cambian muy poco, independientemente de lo que se vea de cada uno, del color, de lo que piense, de lo que hable, de lo que diga, de donde viva, del país. La esencia es la misma. Cuando los arqueólogos vais a los yacimientos, hay muy poca diferencia de lo que se encuentra aquí a lo que se encuentra en Nicaragua o en Guatemala o en Tegucigalpa, porque en el fondo somos muy parecidos. Pero ese pensamiento no interesa mucho. Así es que yo quería añadir un poco, que ya lo ha dicho él, lo he dicho un poco más de broma, pero es lo mismo, ¿no? Insistamos en aquello que nos une, que son nuestras esencias, y dámosle a esta sociedad que nos ha tocado que no nos aliene, que no nos robe el derecho a sentirnos personas. Porque en el fondo esa es la herencia que hemos recibido del mundo antiguo y es la que tenemos que legar a la siguiente generación. Y hoy estamos en un momento crítico, porque eso está en crisis. Y dejará de estarlo si somos conscientes nosotros de lo que realmente somos y hacia dónde queremos ir. Y vamos continuamente a la unión y a la sintonía. Y eso hay gente a los que lo pone muy nervioso. Pero en la universidad estamos para defender estos valores. Así es que esto también se ha puesto en valor aquí, con el trabajo en común, con toda la unidad. Los jóvenes sois capaces de hacer lo que queráis siempre que trabajéis juntos, ¿no? Bueno, pues eso es una gran verdad. Así que yo uno estas palabras a mis queridas palabras de Tristemente, el tiempo acucia. Así que el Kairos... Sí. El Kairos, o mejor la Kairotes, que es el término apropiado en este caso, dicta, exige y requiere que terminemos aquí este acto porque hay que cerrar el edificio y tenemos que salir antes de que lo hagan. Yo pediría un aplauso para el documental, para sus protagonistas y para el propio público. Gracias.